he said, "Did you know that your granddaughter was missing?" And I said, "Missing?" He goes, "When's the last time you talked to your daughter?" I said, "I don't know, 2 years, a year and a half ago." I mean, the house was in disarray. There were raw eggs in pans. There was rotten food in the fridge that I think she was trying to give my granddaughter. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Hoy traigo una recopilación de casos que subí en el mes de diciembre, pero antes de empezar os pido un bonito like, porque como ya sabéis, últimamente la plataforma no está recomendando mis vídeos y esto podría dar un pequeño empujón al canal. Dicho esto, feliz año a todos y os dejo con los casos. Where the city shines and voices rhyme and cold winds start to blow. El caso de George Smith. En noviembre de 2025, un estudiante británico desapareció sin dejar ni rastro en uno de los lugares más simbólicos y perturbadores de Europa, el famoso castillo de Bran, o más conocido como el del conde Drácula, el cual se encuentra en Transilvania, Rumanía. Debido a esto han salido a la luz diferentes teorías y especulaciones que sin duda ponen los pelos de punta. El protagonista de esta historia es George Smith, quien se crió en un pequeño pueblo que está a las afueras de Birmingham, Inglaterra, y que estudiaba en la Universidad de Bristol. Según varios medios, además de su vida académica, este joven de 18 años era muy querido en su comunidad y miembro activo del club de rugby de Newport, donde había participado desde las categorías juveniles. De hecho, su pasión por este deporte le llevó a entrenar a niños más pequeños. La vida de George era bastante normal y su futuro muy prometedor, hasta que un inocente viaje a Rumanía lo cambió todo de manera radical. El 21 de noviembre, sin informar a la familia ni a la universidad, el chico viajó a Rumanía con la intención de hacer una excursión de senderismo. Según explicó después su madre, seguramente su hijo no quiso preocupar a nadie y decidió marcharse sin dar detalles de su itinerario. Su destino era una de las zonas más conocidas del país, el castillo de Bran, popularmente llamado el castillo de Drácula. Dicho castillo es mundialmente famoso por su asociación a la novela de Bram Stoker, publicada en 1897. Según los artículos, Vlad el Empalador, el príncipe valaco que inspiró al mito, nunca vivió allí de forma permanente, pero aún así el castillo se convirtió en símbolo visual del vampiro más famoso de la historia. Rodeado por los montes Cárpatos y extensos bosques, el lugar atrae al año a miles de turistas y también aventureros solitarios como George. Y hay que decir que no es extraño, ya que el paisaje es espectacular. Según la reconstrucción de las autoridades, la mañana del domingo 23, el chico salió del balneario Poiana Brasov en dirección al área de Bran, donde se levanta el castillo de Drácula. Su ruta lo llevó a través de las montañas Bucegi, una zona de gran altitud, aislada y especialmente peligrosa en invierno. Se cree que en algún punto del trayecto, concretamente en el valle de Tiganesti, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, algo empezó a irle mal. Más o menos a esa altura, George consiguió llamar a los servicios de emergencias para decir que estaba completamente exhausto y que comenzaba a sufrir síntomas de hipotermia. Tras esta llamada breve y desesperada, el contacto con el chico se perdió por completo. A partir de ahí, las autoridades activaron un operativo de búsqueda en el que participaron equipos del Servicio de Rescate de Montaña, que se desplegaron por la zona con helicópteros, drones, cámaras térmicas y perros. Durante la búsqueda se centraron en la ruta más probable que el chico podría haber tomado, pero sin éxito. Días después apareció la primera y única pista que hay hasta este momento. Al parecer, el equipo de rescate encontró la mochila de George en el mismo punto desde donde había hecho la llamada.
Sin embargo, del chico no había ni rastro, ni tampoco señales claras de que se hubiese refugiado en algún punto cercano. Este detalle desconcertó especialmente a los equipos, ya que según su director, Sebastián Marinescu, George llevaba equipamiento adecuado para protegerse del frío, lo que hacía aún más inexplicable su desaparición, y mucho más sin dejar pistas claras. Lamentablemente no encontraron huellas, ropa ni objetos adicionales que ayudaran a reconstruir qué ocurrió después de esa llamada. Durante la búsqueda, las condiciones meteorológicas se convirtieron en el peor enemigo de los rescatistas. Para que os hagáis una idea, tuvieron que hacer frente a fuertes tormentas, hielo y acumulaciones de nieve de más de 2 metros, las cuales incluso obligaron a suspender y reanudar los operativos en varias ocasiones. Por si esto fuera poco, el riesgo de avalanchas llegó a nivel 4, lo que hacía imposible continuar sin poner en peligro la vida de todo el equipo. A pesar de ello, el director fue tajante y en uno de sus comunicados afirmó lo siguiente: desafortunadamente, por el momento, el pronóstico meteorológico para los próximos días es desfavorable para resolver este caso. Aún así, nunca renunciamos a ninguna persona desaparecida. El equipo está preparado para reanudar las operaciones en cuanto el clima lo permita. Por su parte, Joe, la madre de George, viajó a Rumanía para seguir de cerca la búsqueda de su hijo. Durante una entrevista contó que la idea de una vida sin él era insoportable y que mantenían la esperanza de que pudiera haber sobrevivido contra todo pronóstico. Se fue de la universidad en el Reino Unido sin avisar a nadie. El domingo 23 de noviembre llamó a los servicios de emergencias. Encontraron su mochila en el mismo lugar donde pidió ayuda. La vida sin él se me hace insoportable. En cuanto salió a la luz, la desaparición generó bastante revuelo en los medios, tanto que la Universidad de Bristol y la Oficina de Turismo de Reino Unido se involucraron en la búsqueda con las autoridades rumanas. También representantes políticos británicos manifestaron públicamente su preocupación y pidieron que se pusieran todos los medios posibles para encontrar al joven. Pero más allá de los esfuerzos oficiales, el caso empezó a tomar un giro inquietante en Internet. Como podéis imaginar, el hecho de que la desaparición ocurriera en Transilvania y muy cerca del castillo de Drácula provocó varias teorías en las redes sociales y especulaciones que ponen los pelos de punta. Varios usuarios comenzaron a relacionar el caso con antiguas leyendas locales de los Montes Cárpatos, donde según el folclore habitan criaturas como los Strigoi, seres vampíricos, brujas, hadas y entidades descritas como sombras o nubes que hacen desaparecer personas. Algunos incluso han llegado a exigir que se inspeccione el castillo por dentro, especialmente sus sótanos, convencidos de que la desaparición no podría ser casual. Estas teorías completamente infundadas se propagaron rápidamente en las redes, alimentadas por el simbolismo del lugar y, por supuesto, porque no había respuestas claras. Sin embargo, las autoridades han sido firmes y para ellos no hay ninguna evidencia que apunte a algo sobrenatural. Todo indica que el chico se enfrentó a un entorno extremadamente hostil, solo, agotado y con temperaturas bajo cero, en una de las zonas montañosas más peligrosas de Rumanía. A punto de cumplirse un mes, la desaparición sigue siendo todo un misterio y lo único que se sabe es que no se ha encontrado ningún rastro adicional desde el hallazgo de su mochila. Por supuesto, la búsqueda continúa, pero todo depende de las condiciones climáticas. Mientras tanto, la familia permanece en Rumanía esperando noticias, y tanto ellos como sus amigos y la comunidad deportiva se aferran a la esperanza de recibir noticias positivas. Sin duda, lo que comenzó como un viaje en solitario se ha convertido en una de las desapariciones más inquietantes de los últimos años. Un joven, una llamada de auxilio y un silencio que por ahora sigue sin respuesta. El caso de Brianna Aguilar. El 29 de noviembre de 2025, a eso de la 1 de la mañana, la policía de Austin, Texas, recibió una llamada inquietante. Al parecer, al otro lado, una persona pedía ayuda porque había encontrado el cuerpo sin vida de una joven en el exterior de un complejo de apartamentos cercano al campus universitario.
Los agentes que llegaron al lugar identificaron a la chica como Brianna Aguilera, una estudiante de 19 años que tenía lesiones compatibles con las de una caída desde una gran altura. El punto desde el que presuntamente la chica cayó era un apartamento situado en el piso 17 del edificio Río, lo que llevó enseguida a las autoridades a emitir su propia conclusión, que se había tirado, algo que a día de hoy no convence a la familia. Pero para entender por qué lo ocurrido con Brianna sigue generando tantas preguntas, nos vamos a ir atrás en el tiempo, en concreto a lo que pasó antes de su muerte. El 28 de noviembre era viernes y Brianna asistió a la fiesta previa que había antes del partido de fútbol americano entre Texas A&M y otra universidad. Según los testigos citados por la policía, la chica llegó al evento entre las 4 y las 5 de la tarde y no paró de beber, tanto que a eso de las 10, uno de los organizadores le pidió que se marchara de allí. Brianna se fue junto a un grupo de amigos, quienes vieron cómo la chica, debido a su estado, iba perdiendo objetos personales por el camino, entre ellos, sin darse cuenta, su teléfono móvil, el cual tendría un papel clave más adelante. Poco después de las 11 de la noche, las cámaras de vigilancia grabaron a Brianna entrando en el complejo de apartamento Río junto a estos amigos, y se sabe que subieron al piso 17 para continuar la fiesta. A las 12:30 de la madrugada, las cámaras mostraron a la mayoría de ese grupo abandonando el edificio y, según los investigadores, en el interior se quedaron Brianna y otras 3 amigas. Minutos después, la chica se dio cuenta de que había perdido su teléfono, así que le pidió el móvil a una de estas amigas para llamar a su novio, quien se encontraba fuera de la ciudad. Los registros indicaban que esa llamada se produjo a la 1:15 y que duró muy poco porque la pareja estuvo discutiendo. Apenas 2 minutos después fue cuando alguien llamó al 911 para alertar que había una chica muerta fuera del edificio. Casi al mismo tiempo, en Laredo, Stephanie Rodríguez, la madre de Brianna, comenzó a preocuparse porque llevaba toda la noche intentando contactar con su hija, pero sin éxito, y no sabía nada de ella. Según su buscador, el teléfono la situaba en Austin, así que, sin saber muy bien qué hacer, llamó a la policía para pedir ayuda. Pero como pasa muchas veces en este tipo de casos, los agentes le dijeron que no podían hacer nada y que tendría que esperar 24 horas para poder denunciar su desaparición. Pero por desgracia, el sábado por la tarde, la policía le notificó oficialmente a la mujer que su hija había fallecido. En ese momento, ella no sabía que ya habían encontrado el teléfono móvil de la chica en uno de los caminos que llevaban a los apartamentos y que este tenía dentro una nota importante. El 4 de diciembre, la policía de Austin celebró una rueda de prensa y en ella confirmaron que Brianna había abandonado este mundo de manera voluntaria. Según los investigadores, el análisis de su teléfono reveló que el 25 de noviembre Brianna había escrito una nota de despedida a personas de su entorno y que después la había borrado. A esto añadieron que en el mes de octubre la chica le había comentado a sus amigos la intención de desaparecer de este mundo, algo que también hizo la noche de los hechos con palabras y ciertos comportamientos. La policía aseguró que no existían pruebas que apuntaran a un crimen y que los testigos estaban colaborando abiertamente con la investigación, así que por todo esto daban el caso como prácticamente por cerrado. La conclusión de la familia fue inmediata y rechazaron categóricamente la conclusión policial. En las redes sociales, Stephanie describió a su hija como una joven disciplinada, protectora de sus hermanos menores, excelente estudiante, atleta y animadora con experiencia y con unos sueños claros: estudiar Derecho y convertirse en abogada defensora. Para ella, Brianna tenía demasiados planes de futuro como para acabar con su vida, por eso cree que ha sido asesinada. Bel Fernández, prima de la chica, también acudió a las redes sociales para cuestionar su muerte. De hecho, en algunas publicaciones escribió varias cosas importantes, como por ejemplo que el teléfono y las llaves fueron entregadas a personas ajenas a la familia o que el apartamento desde el que cayó no fue registrado y que, por supuesto, las amigas que estaban allí presentes no fueron interrogadas de inmediato. Mi prima jamás haría esto, tenía un miedo terrible a las alturas. Estaba lista para celebrar las fiestas, ver a su madre en Navidad, a sus 2 hermanos pequeños y hacía planes con todo un año de antelación para su graduación y anillo allí.
Poco después, la familia contrató a un abogado de Houston llamado Tony Busby, conocido por sus demandas contra Sean Diddy Combs. El letrado no tardó en lanzar dudas y críticas contra la policía de Austin. En una conferencia de prensa, los padres de Brianna y su abogado expusieron lo que consideraban grandes fallos en la investigación. This family lost their daughter the day after Thanksgiving, mere weeks before Christmas. Brianna was a girl who had the world at her feet. Her whole life was in front of her. She was a girl with big plans and big dreams. She did not engage in self-harm. She had never tried to hurt herself before. So why are these groups of lawyers engaged in this? Because this family wants the truth. Para empezar, Busby no entendía cómo la policía pudo concluir que la chica acabó con todo sin ni siquiera tener los resultados de la autopsia. Además, criticó que los investigadores cerraran el caso sin analizar más detenidamente el teléfono con el que Brianna llamó a su novio minutos antes de morir y que pertenecía a una de las chicas que también estaba en el apartamento. We don't have a toxicology report, we don't have a rape report, we don't have a cause of death, and none of those things, don't put that on top of that, none of those are conclusions that a police detective, a corporal, can make. He doesn't have the statutory authority to determine the cause of death. And I'm surprised that none of you even asked that question. He gave you an opportunity to ask questions. Not one of you said, hey, wait a minute, detective. When did the state of Texas give you the legislative authority to determine cause of death? Por si esto fuera poco, el abogado señaló contradicciones importantes. Según el informe policial, la amiga le prestó su teléfono móvil a Brianna minutos antes de la caída, pero al mismo tiempo, dicho informe decía que las amigas estaban dormidas y que no se dieron cuenta de su ausencia hasta el día siguiente. I made them put it in writing. I have it here, I'll read it to you. Austin Police Department did not find the phone on Miss Aguilera. Miss Aguilera returned the phone to its owner before she was seen going onto the balcony. Now, how is that possible? That is 180 degrees different than what you told us previous. That is absolutely contrary to what you told us previous. Previous, you said the three women were asleep. You said they didn't know where she went. But then when I asked the one question over and over and you had to answer it, then all of a sudden we realized if she did in fact use her friend's phone like they claim, if she did in fact use it for 1 minute and was found already 2 minutes later by a passerby and the police were already responding to a 911 call, think about that, what the ramifications of that are. El abogado denunció que no se entrevistó a un joven que publicó un vídeo en TikTok asegurando que la noche de los hechos, entre las 12:30 y la 1, escuchó en ese apartamento gritos, sonidos de una pelea y a una mujer suplicando que se apartaran de encima de ella, seguido de ruidos como si alguien le hubiera tapado la boca. La familia también recibió un mensaje anónimo que decía que alguien había dejado encerrada a Brianna en el balcón del apartamento, por no hablar de que varios vecinos que nunca fueron contactados por la policía escucharon una pelea esa noche. A partir de aquí, la familia anunció que iban a solicitar una segunda autopsia independiente, una vez que el médico forense del condado de Travis emita su informe oficial, un proceso que puede tardar entre 60 y 90 días. El letrado aseguró que su equipo había recopilado entre 30 y 40 páginas de pruebas, que según él, deben de ser analizadas antes de afirmar que la muerte de Brianna fue por voluntad propia. Si la policía de Austin no reabre el caso ni asigna un nuevo investigador, el abogado planea solicitar formalmente al gobernador Greg Abbott que los Rangers de Texas asuman la investigación. Mientras la policía insiste que no hay indicios criminales, los padres de Brianna dicen que no van a descansar hasta conocer toda la verdad, sobre todo porque para ellos las circunstancias que rodean la muerte de su hija siguen siendo profundamente sospechosas.
un cuerpo encontrado en la madrugada, testigos no escuchados, pruebas discutidas y una familia que se niega a aceptar una conclusión que considera apresurada. Sin duda, el caso de Brianna Aguilera, lejos de cerrarse, continúa rodeado de preguntas que por ahora siguen sin respuesta. El caso de Melody Bazar. El 14 de octubre de 2025, el administrador del Distrito Escolar de Lompoc, California, intentó contactar con la madre de una alumna que llevaba varios días sin recoger su material. Al no obtener respuesta, activó el protocolo de absentismo y solicitó a la policía que fuesen hasta su casa para realizar un control de bienestar. La alumna en cuestión era Melody Bazar, de 9 años, y para entonces ya llevaba varios días desaparecida. Pero para entender cómo se llegó hasta este punto, nos vamos a ir atrás en el tiempo. Melody Bazar nació en California y, por desgracia, creció marcada por la pérdida. Cuando tenía tan solo 6 meses, su padre falleció en un accidente de motocicleta, por lo que Ashley, su madre, fue quien se quedó cuidando de ella. But I did tell my son that she was just different, mijo. What's wrong? He goes, Mom, it's okay. She's just quiet. But my heart told me something was wrong. Con el paso de los años, su entorno se volvió cada vez más reducido y, de hecho, su familia paterna ha relatado que Ashley fue la que la fue aislando de manera progresiva, llegando a perder el contacto con las personas que intentaron mantenerse presentes en su vida. El estado mental de Ashley no era bueno y durante un tiempo los servicios sociales tuvieron que intervenir. Debido a esto, Lily Dance, la abuela paterna, llegó a acoger a la niña e inició un proceso de adopción. Sin embargo, en 2021, tras el alta hospitalaria de Ashley, la custodia volvió a manos de la madre y el contacto con la familia se rompió casi por completo. Desde entonces, Melody, quien era descrita como una niña dulce, inteligente y muy afectuosa, comenzó a estudiar en casa y para ello su madre tuvo que inscribirla antes en el colegio de Mission Valley. Este centro era el que se encargaba de hacer el seguimiento de la pequeña y de entregarle el material escolar. Por eso, el 14 de octubre, tras constatar su ausencia prolongada y no lograr contactar con la madre, uno de los administradores decidió avisar a la policía. Un día después, los agentes acudieron a la casa en la que vivían madre e hija, y fue ahí cuando comprobaron que la niña llevaba varios días desaparecida. Por si esto fuera poco, la madre se negó a colaborar con ellos, así que inmediatamente comenzaron a investigar la desaparición con todos los recursos que tenían a su alcance, y estos son cámaras de vigilancia y teléfonos móviles. Gracias a las cámaras, los investigadores consiguieron reconstruir lo que parecían ser los últimos movimientos de Ashley con su hija. El 7 de octubre, la mujer alquiló un coche en el área de Santa Bárbara. De hecho, madre e hija fueron grabadas entrando en la agencia de alquiler, pero para su sorpresa, la niña llevaba una sudadera con capucha y lo que parecía ser una peluca oscura y lisa. Para ellos estaba claro que con esto la madre pretendía alterar su apariencia, sobre todo para que nadie pudiese reconocerla. A partir de ahí comenzaron un viaje por carretera que duró varios días y en el que recorrieron estados como Nevada, Arizona y Utah. Se sabe que cuando pasaron por Kansas, Ashley cambió la matrícula del coche y puso una de Nueva York, maniobra que las autoridades interpretaron como un intento de evitar la identificación del vehículo. Además, también fue captada entrando marcha atrás en las gasolineras, una acción inusual con la que, según los investigadores, buscaba evitar las cámaras de vigilancia. El 9 de octubre se produjo el último avistamiento confirmado de Melody. Al parecer, otra cámara la mostraba junto a su madre cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Esa es la última imagen conocida de la niña con vida, ya que un día después Ashley regresó sola a su casa de Lompoc, conduciendo el mismo coche de alquiler. De la niña ya no había ni rastro. Unas horas después, la mujer devolvió el coche a la oficina de alquiler, pero antes puso la matrícula original de California. Con todos estos datos, el 30 de octubre la policía consiguió una orden para registrar el coche y la casa de Ashley, y gracias a eso, en ambos sitios encontraron algo inquietante, y eran varios casquillos de bala y munición. Mientras la policía continuaba con la investigación, el 6 de noviembre se produjo otro incidente también relacionado con Ashley.
Al parecer, un hombre llamado Tyler Brewer, que trabajaba como funcionario del tribunal, se enteró de la investigación en contra de Ashley y fue hasta su casa para ofrecerle ayuda. Según su testimonio, la mujer le reveló información de la que luego se arrepintió y cuando él intentó salir de la casa, ella le dejó retenido amenazándole con un cúter. La señora Bassar se angustió visiblemente después de compartir información que parecía arrepentirse de revelar. Me amenazó con un cúter y a pesar de las múltiples solicitudes para que me permitiera salir de la casa, no se me permitió salir de inmediato. Tyler al final consiguió huir y tras denunciar a Ashley, ella fue detenida por retener de manera ilegal a un hombre. Eso sí, la policía aseguró que esa detención no tenía nada que ver con el caso de su hija. Arrested. The mother of missing 9-year-old Melody is taken into custody, barefoot and handcuffed, in a case that's gripping America. The charge is false imprisonment. Police say it's unrelated to Melody's disappearance. This is unrelated to the ongoing missing person case, and it is separate. However, we're not sharing kind of a full story about what that incident was because we do have the ongoing missing person investigation. En la corte, la mujer se declaró inocente de la acusación de Tyler y fue puesta en libertad con un monitor GPS. Sin embargo, el 20 de noviembre el cargo fue retirado cuando un juez determinó que las pruebas no respaldaban la acusación inicial. Aún así, la mujer no tardaría en volver a ser detenida, ya que unos días después, una pareja hizo un descubrimiento inquietante. El 6 de diciembre, una pareja estaba haciendo fotos en una zona rural del condado de Wayne, Utah, cuando de repente se encontraron con un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. Junto a él había varios casquillos de bala. El 22, un análisis de ADN confirmó que se trataba de Melody y, según el FBI, había fallecido por varias heridas de bala en la cabeza. Por suerte, los investigadores lograron vincular los casquillos hallados en la escena del crimen con los encontrados previamente en la casa de Ashley. Así que el 23 de diciembre la mujer de 40 años fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Los fiscales añadieron agravantes especiales por varios motivos. 1. La extrema crueldad del crimen. 2. El uso de arma de fuego. Y 3. El hecho de que Melody era una niña particularmente vulnerable y dependía completamente de su madre. Durante una rueda de prensa, el sheriff Bill Brown declaró que lo ocurrido fue premeditado, a sangre fría y con una planificación destinada a ocultar pruebas. También confirmó que el arma homicida no había sido localizada y que no habían podido determinar qué motivos llevaron a Ashley para hacer algo así. Because this case is now moving through the court system, there are limits on what additional detail we can share publicly at this time. A día de hoy, la mujer permanece detenida sin derecho a fianza y se desconoce si ya cuenta con representación legal. Para la familia de Melody, la confirmación de su muerte fue devastadora y, de hecho, su abuela Lily recibió la noticia pocos días antes de Nochebuena. Según la mujer, tras una vida marcada por el aislamiento, Melody podía descansar finalmente junto a su padre. Con todo esto, la comunidad de Lompoc también quedó profundamente afectada. Por su parte, las autoridades han asegurado que la investigación sigue abierta y han pedido la colaboración ciudadana para poder esclarecer todos los detalles. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.